Auditorías, fíjese. Vamos a revisar algunos conceptos producto de la experiencia de desarrollar auditorías. En la última parte vamos a mirar algunos conceptos de la norma 19011, la ISO 19011 versión 2011. Es la norma que personalmente suelo utilizar para desarrollar cursos de formación y propiamente auditorías de primera, de segunda y de tercera parte. ¿Qué cosa es una auditoría? ¿Cuál es el propósito de una auditoría? Se trata de eh, una forma de evaluación sistemática, vamos a ver ahorita el concepto, pero que tiene un propósito. Tiene, tiene un propósito respecto a verificar si el sistema es conforme con ciertos estándares, con ciertos requisitos de norma. Quiero ver si el auto está funcionando bien y si este auto, que es el sistema, está dándome eficacia, me está dando la eficacia que yo necesito, que yo espero, si está arrojando los resultados previstos. Básicamente, ese es el propósito de la auditoría, verificar eso, la eficacia, el funcionamiento, si está funcionando de acuerdo a los estándares preplanificados. Dicho esto, vamos a revisar algunos conceptos importantes, aparte de que la auditoría es una herramienta fundamental para el gerente, ¿no? Dentro de un sistema de gestión, si uno puede decir, ¿dónde participa el gerente? Participa en la parte de revisión del informe final de auditoría. A él le interesa saber cómo está mi sistema, ¿no? Es como el diagnóstico médico final. Probablemente no le interesan los detalles, pero sí le interesa el informe final de auditoría. Entonces, ¿a dónde ir? ¿Qué es lo que busca el auditor? En mi enfoque, el auditor busca conformidad. No es el tipo malo, no es el tipo que va y busca lo mal que estás haciendo las cosas, no. Es el tipo que tiene un enfoque eminentemente positivo para ver qué estás haciendo bien. Mire cómo cambia el enfoque. Va y busca conformidad, busca traer un beneficio a la organización de alto valor. Uno encuentra en su experiencia auditores que se dedican a hacer inspecciones. Tenga cuidado con eso. Por eso es que si usted se prepara bien en este tema de auditoría, que no es este curso para desarrollar auditores, es un panorama, una revisión de lo que significan los principales aspectos de una auditoría, usted se va a dar cuenta que hay auditores que hacen inspecciones y no están haciendo auditorías. Vamos a mirarlo poco a poco. ¿En qué se enfoca el auditor? Se enfoca en la mejora del sistema. O sea, busca observaciones sustanciales de alto impacto y no está prestando atención a definiciones puntuales sin relevancia. Es muy importante notar esta diferencia respecto a las inspecciones, porque mientras la inspección sí se enfoca en definiciones puntuales, la auditoría está enfocada en la mejora sistemática del sistema, en pescar el hilo de la madeja para seguirlo y provocar una mejora en la raíz del sistema. Planear, como todo proceso, es la clave de un buen proceso de auditoría. Y yo mismo digo, todo empieza en el papel, pero termina en el campo. Si usted se queda en una auditoría de papel, es una auditoría limitada. Necesita ir a mirar si las cosas se están haciendo. El papel puede mostrarle excelentes y bellas realidades, ¿no? Uno se encuentra con organizaciones donde 3 o 4 días o una semana antes están desarrollando papeles, registros. ¿Por qué? Porque esa es la imagen que el auditor ha vendido. Viene a ver papel y no viene a ver el campo. Yo creo que un buen proceso de auditoría, un proceso beneficioso para la organización, sí empieza en el papel, pero tiene que terminar en el campo. ¿Qué buscar? Ante todo, hay un concepto muy claro que es importante entenderlo. Desarrollar una lista de criterios de auditoría. ¿Qué es un criterio de auditoría? Vamos a verlo más adelante, pero quiero que se quede con ese término. Hay dos conceptos básicamente a nivel de OSAS y de la norma 19011 que tiene que tenerlos claros. Una cosa es un criterio de auditoría y otra cosa es un criterio operacional. ¿Ok? Para auditoría se utilizan criterios de auditoría. Usted los puede diseñar, los puede desarrollar para su lista de verificación. Se parece mucho al criterio operacional, pero se diferencia del criterio de auditoría porque usted lo escoge, usted lo diseña para verificar conformidad.
¿Qué más busca un auditor? Busca registros, sí, la primera evidencia del funcionamiento de un sistema clave. Usted quiere empezar a desarrollar un buen proceso de auditoría, vaya y busque registros, pero no busque los registros recién hechos, busque hacia atrás, haga una, ah, trace una ruta de desarrollo de registros, ¿ok? Revise los registros, ahí pregúntese de dónde sale la información, cómo se genera, quiénes son los responsables, con qué equipo, cada qué frecuencia. Entreviste a la gente. No deje de hacer eso. Estas conversaciones con el personal le dan mucha información. Hay gente que habla con las personas, pero no conversa. Una conversación refleja el entendimiento de los trabajadores acerca del sistema. Usted puede darse cuenta si el sistema se quedó en la computadora, si se quedó en el manual, en el file, y la gente desconoce absolutamente de la existencia y funcionamiento del sistema. Por eso, tres cosas importantes. Desarrolle su lista de verificación de criterios de auditoría. Mire registros, pida registros, obsérvelos, estúdielos, entiéndalos. ¿Para qué están los registros? Porque son el primer elemento que refleja el funcionamiento del sistema. Y luego entreviste a la gente. No tema conversar con ellos. Hable, hágale preguntas. Vamos a ver la parte de preguntas más adelante. ¿Cuándo hay que buscar? Yo creo que todo cuenta, desde el momento en que usted se sube al bus, a la avioneta o lo empiezan a trasladar, todo cuenta, sea usted minucioso, observador y tome nota, todo lo que le llame la atención. Usted, no sé si alguna vez se lo ha mencionado, porque a veces estos cursos que uno recibe se complican tanto que uno dice ahora y ahora, ¿por cómo empieza la auditoría? Yo aconsejo tomar nota de todo. Tome nota como si estuviera haciendo una bitácora, para que luego, sentado en la tranquilidad de su oficina, porque usted va a tener tiempo para revisar sus hallazgos, enlace los hallazgos que le van a llevar a preguntas poderosas. Revise registros de incidentes y accidentes. Es muy importante que revise eso porque allí está la falla del sistema y está la mejora, el foco de mejora. Ahí usted se puede dar cuenta si la gente atendió esa falla, si han sido sostenidos en el desarrollo de las estrategias para controlar esas fallas. ¿Todos pueden ser auditores? Definitivamente que sí, todos pueden ser atletas, es el símil, pero no todos pueden ser campeones mundiales. Hay gente que tiene pasta de auditor, hay gente que tiene atributos personal. Vamos a ver en la última parte los atributos personales del auditor. No todos tienen los atributos, pero se puede desarrollar. A unos nos costará más que a otros, pero se pueden desarrollar los atributos del auditor. Uno necesita, ¿qué es lo que necesita uno para poder desarrollarse como auditor? Formación, estudiar, certificarse y sobre todo experiencia. Vamos mirando un poco las competencias del auditor desde mi punto, esto no es la norma, desde mi punto de experiencia. Necesitamos que el auditor sea prudente, ¿no? Y a veces el inspector en eso se diferencia del auditor, que el auditor es prudente, observa, enlaza, recopila hechos antes de dar una conclusión. Por eso piensa antes de hablar. ¿A cuánto nos cuesta? Vamos a hacer un pequeño sondeo. Pensar antes de hablar y más bien hablamos y luego pensamos. ¿Cuántos hemos pasado por esa experiencia? Quisiera que me compartieran, solamente levantando la mano. O tenemos un grupo de gente perfecta aquí. Ajá, muy bien, muy bien. Yo también, yo soy el primero que levanto la mano porque muchas veces me pasa que hablo antes de pensar, pero estoy enfocado en mejorar. Quiero que notes esto. Estamos en el camino, no hemos terminado de recorrer el camino. Estamos en el camino de hacer esto cada vez mejor. Pensar antes de hablar. Hay muchas estrategias para ser enfocado. También tenemos que ser enfocados. ¿Cuánto pasa que nos vamos por las ramas? Gracias por la participación de los que levantaron la mano y de los que no también. ¿Cuánto pasamos por el punto donde estoy observando un peligro y de pronto me desvío por la ruta y me voy a enfocar otras cosas? No, un auditor es enfocado porque sabe que sigue la pista. Le voy a mostrar en la parte final qué es lo que tiene que quedar en su cabeza cuando usted audita. ¿Con qué tiene que ir siempre por delante en su cabeza para que esté claro?
siempre qué cosa está buscando. Bien, cuarto punto para mí, el auditor no da consejos, porque dar consejos involucra al auditado en una probable solución. Necesitamos que entienda el auditor que no está ahí para aconsejar, no tiene una labor de auditor, no tiene una labor, perdón, de consejero, de consultor, no, tiene labor de auditor. El auditor es independiente. Sus preguntas van al grano y tiene espíritu de coach. ¿Por qué digo espíritu de coach? Porque está enfocado en hacer preguntas poderosas. Entonces, me quedo con esto. ¿Quiere usted ser un buen auditor? Desarrolle las habilidades de un buen comunicador. Desarrolle usted las habilidades de un buen coach. El coach saben preguntar, saben escuchar, saben ser enfocados. No me voy por las ramas. Yo lo asocio mucho el tema de las competencias de ser un coach con las competencias de ser un auditor. Vamos con el mapa de riesgos. No sin antes preguntar si tenemos dudas allí que quisieran exponer. A ver, por favor. Muy bien, no hay preguntas, entonces seguimos. Aquí tiene un ejemplo de un mapa de riesgos. No es difícil hacer un mapa de riesgos. Es un plano donde tengo varias ambientes, oficinas, espacios de trabajo, y allí marco los peligros, los riesgos y probablemente los controles. Yo lo que sugiero aquí es que cuando usted audite, empiece por identificar, por ejemplo, en su mapa de riesgos, dónde y qué controles deberían haber, así como se muestra en la figura. Una vez que ha hecho eso, teniendo ya los controles que deberían haber, teniendo ya los riesgos que también están siendo identificados o los peligros señalizados, usted trace una ruta. Cuidado con ir a ver qué pasa. Muy importante que usted trace una ruta. Eso hace ya la diferencia. Cualquiera no hace una ruta, lo hace un líder extremo en seguridad. Ahí estamos. Ya hizo la definición de los controles en el mapa de riesgos. Ahora trazó su ruta y hace a continuación una lista de los probables controles que debería encontrar. Mire, ahí estamos auditando. Estos controles tienen que ver con control operacional, o sea, el mapa de riesgos y mi ruta de auditoría me están diciendo que estoy auditando el elemento de control operacional de mi sistema. En la parte de reunión con el gerente, personalmente, siempre recomiendo preparar la reunión. No vaya a una reunión con un gerente sin haberla preparado. Prepárese 1, 2, 3, 4 días. Piense qué va a decir, qué reporte va a presentar, cómo lo va a presentar, qué va a decir si él le hace una pregunta o si no acepta la sugerencia que usted le está dando. Si el gerente no tiene tiempo, prepare un reporte de máximo 2 páginas y hágaselo llegar. En ese reporte usted coloque hallazgos importantes, valorice el impacto de las desviaciones, porque ¿sabe qué? Al gerente le va a interesar. Cuando se hable de impacto económico, de desviaciones, probables pérdidas, el gerente le va a tomar atención. No olvide, personalmente recomiendo, no olvide colocar la frase: tan importante como el auto es el conductor. Vea la forma, en algún párrafo, coloque esta frase. ¿Qué mensaje le da esto? Vamos a tener un pequeño sondeo. A ver, dígame usted qué entiende si usted lee esto en un reporte de seguridad que dice: tan importante como el auto es el conductor. Quisiera sus comentarios. Recuerde que la seguridad es su obligación, deber y responsabilidad. Nuevamente la pregunta: ¿qué mensaje le da si usted leyera en un reporte de seguridad: tan importante como el auto es el conductor? Bien, tenemos la primera intervención. Si no hay uno de los dos, no funciona. Perfecto. Se necesita la participación de ambos. El auto no se va a manejar solo, ni va a llegar solo a su destino. Bien, gracias, Gloria. ¿Quién más me da su participación, por favor? ¿Qué mensaje te da la frase: tan importante como el auto es el conductor?
que uno es el complemento de otro. Gracias, Michael. Muy bien, muy bien. Regálame un comentario más. Tan importante como el auto es el conductor. Alguna vez tuve la oportunidad de escribir esa frase en un reporte para un gerente. Y al día siguiente empezó a pedir planes de acción para combatir los accidentes. Por eso, tan importante como el auto es el conductor. Gracias, Juan. Bienvenido, Juan. Ayer no te vimos. Participación. El sistema está formado por personas, efectivamente. Desde mi punto, cuando pongo este título en los reportes, en estas comunicaciones, mi mensaje para él es, ya tenemos el auto, que son las herramientas, las inspecciones, los reportes de auditoría. Ahora necesitamos que alguien lo conduzca. Lesbia, son recursos necesarios para la operación. Gracias, Lesbia. Use metáforas cuando hable de accidentes, cuando hable de responsabilidad, cuando hable del control operacional. Use metáforas como estamos perdiendo dinero para la sección de accidentes, porque cada accidente es pérdida de dinero. Me secuestraron en una reunión, realmente. Gracias, Juan, por el secuestro, ya te soltaron. Dice, el barco sin rumbo. ¿Qué significa el barco sin rumbo? Significa que nadie se ha hecho cargo de nada. Significa que la responsabilidad no está centrada en quienes debe estar centrada. Es una cosa en la que insisto mucho y desarrollamos en el curso de las 7 características de los líderes mundiales en seguridad. El tema de la responsabilidad en bucle cerrado. Muy importante que si usted durante una auditoría detecta que las responsabilidades no están bien centradas, bien enfocadas, bien delegadas, entonces estamos ante el síndrome de el barco sin rumbo. También puede usar la frase el timón requiere reparación, o sea, hay que arreglar, hay que meterle control a las cosas. Bien, ¿qué significa para el gerente una auditoría? Significa rentabilidad. Así que usted tiene la obligación de enfocarse en temas críticos. No esté dando vueltas alrededor de trivialidades. Enfóquese en los riesgos altos. Enfoque la responsabilidad del gerente frente a la ley, frente al directorio, frente al mercado laboral. Si sabe auditar, usted tiene una ventaja, porque cuando usted pasa de ser auditor a ser auditado, usted puede seleccionar sus auditados. Ojo con lo que le estoy diciendo. Tiene la necesidad, no solamente, sino la obligación de seleccionar a sus auditados, porque si la auditoría es un proceso que agrega valor a su organización, usted tiene que seleccionar a su auditor. Tiene que ver si tiene las competencias para hacer una buena auditoría, si tiene un enfoque de auditor o tiene un enfoque de inspector. Se va a encontrar con mucho auditor en el mercado laboral que tiene 500 certificados, 500 auditorías, pero cuando viene a su organización, lo que le va a entregar es un reporte de inspección, porque no entiende lo que es un sistema de gestión. Fíjese en eso. Fíjese cuando en el reporte haya una cantidad de observaciones, fíjese también en la calidad. Ahí se va a dar cuenta usted si las observaciones son sistemáticas o no. Si las observaciones realmente representan una falla en el sistema, una oportunidad de mejora o significan hechos aislados. Hay una diferencia entre una persona que conoce de auditoría y otra que no, cuando se es auditado, porque como auditado uno puede incluso hasta refutar, confirmar, rebatir no conformidades. ¿Cómo manejamos la inspección o una auditoría inopinada? Primero, deje que el auditor o el inspector haga su trabajo. No sea tan colaborador. Vea si él ha planeado y si lo ha planeado, él sabrá qué hacer. Colabore con la información que él solicita, pero no sea demasiado colaborador. Si usted mismo se da cuenta de una observación, no corra al auditor, por favor, y dígale, mire, va a quedar mal con su organización. Usted lo detectó, tome nota, vea la forma de solucionarlo y adelante, ¿no? Pero por favor, a veces nos hemos encontrado con hombres de seguridad, yo he tenido la experiencia, que gente de operaciones viene y me dice, por favor, dile a tu ingeniero que no nos eche, me dice así. ¿Por qué? Porque en el afán de ser una persona colaboradora, estamos dándole, como diríamos criollamente, carne al auditor. No es necesariamente así.
Dejemos que el auditor haga su trabajo, porque ahí yo voy a aprender. No se deje impresionar, eso es muy importante, ¿no? Usted puede rebatir, discutir las no conformidades. Nadie lo va a multar ni nadie lo va a botar del trabajo por hacer eso. Prepárese en todas las normas, muy importante. Los auditores bien preparados conocen de normatividad. Y ten en cuenta que un peligro no es lo mismo que 5 peligros, ¿no? A veces nos pueden querer anotar una no conformidad porque observaron una desviación que no es lo mismo que 5 o 10 desviaciones. Bien, quisiera ir chequeando antes de entrar a la parte de la norma 19.011 si tienen alguna pregunta hasta aquí. Tenemos preguntas, déjenme chequear. Una pregunta. ¿Es mejor obviar observaciones no sistemáticas en el informe, hacer el informe más simple y comprensible? ¿Es mejor ponerlo en una sección aparte, no perder la oportunidad de mejora, así sea marginal? Pienso que sí, Juan, ¿no? En mi experiencia, prefiero de repente hasta hacer reportes verbales. Si yo doy reportes verbales, facilito mucho la comunicación y sí formalizo lo que es relevante, lo que es neurálgico para una auditoría, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando uno mezcla todo? En mi experiencia, la gente se pierde y al final, bueno, ya pues empieza a hacer las cosas como vienen, ¿no? Le pierde ese interés, le pierde relevancia. Muy bien. Norma 19.011. ¿Cuántos conocen esta norma? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de experimentar la aplicación de esta norma o algún curso formativo? Levanten la mano. Bien. Me está pidiendo la mesa de control que les pida que se estiren, ¿no? A ver, ¿cómo puedo comprobar que se están estirando? Me parece gracioso, pero sí, efectivamente, si están un poco cansados, estamos casi en la hora. Ya vamos avanzando. Ok. Parece que no tenemos mucha experiencia con la norma 19.011. Déjenme comentarles algo. La norma 19.011 es una norma que por mucho tiempo reguló las auditorías de calidad y de medio ambiente, de sistemas de calidad y medio ambiente. Ahora ha ampliado su alcance a cualquier tipo de auditoría. Pero básicamente, cuando hablamos de auditoría a sistemas de gestión de seguridad, estamos hablando de auditorías enfocadas en riesgos, enfocada en riesgos. Y eso cambia el enfoque. Y así pues esta norma tiene dos tipos de auditoría, la interna y la externa, unas llamadas de primera, de segunda y tercera parte. Aquí vamos a ver algo general. Vamos a dar unas pautas de lo que es una auditoría en general, principios, propósito, cuestiones que creo que es muy importante entender como una cuestión base para poder formarte como auditor. Bien, definiciones. Ya habíamos hablado sobre auditoría, lo que significa un proceso sistemático, pero ¿sabes qué? Definitivamente, y tiene que ver con este término que voy a resaltar aquí ahora mismo. Evidencia de auditoría. ¿Cuántos entienden el término evidencia de auditoría? ¿Han tenido oportunidad de manejar el término evidencia de auditoría? Ahí estamos. Este que estoy señalando, exactamente. La evidencia de la auditoría tiene que ver con el elemento casi más, el elemento no casi más importante, el elemento más importante de lo que significa el proceso de levantamiento de información. Porque está basado en mi capacidad de observar, en mi capacidad de analizar, para que luego esa evidencia la pueda comparar con lo que se llama el criterio de auditoría. Habíamos hablado del criterio de auditoría como un criterio operacional y fíjese que se trata de requisitos del sistema. Pueden ser requisitos legales, pero requisitos o requisitos propios de nuestro sistema. La comparación de ambos me da a mí un hallazgo. Revisemos el tema evidencia de auditoría. Habíamos hablado de registros.
Los registros, elemento importante, declaraciones, producto de las entrevistas, de hechos o cualquier información que pueda servirme para comparar con el criterio de auditoría. No quiero que se me pierda, pero mire, fíjese muy atentamente aquí. Estamos hablando de auditoría. Registros, declaraciones y criterios. Grabes esas tres: registros, declaraciones y criterios de auditoría. Y aquí vamos a revisar, cuando hablamos de declaraciones de hechos o hechos, vamos a hablar de inferencia. Hay un punto muy importante, muy sutil, que uno tiene que tener muy claro. ¿Cuál es la diferencia entre un hecho y una inferencia? Suele ser un punto crítico que diferencia al auditor del buen auditor. ¿Este es un auditor que trabaja mucho la inferencia o este es un auditor que trabaja mucho los hechos? Lo que conviene es que uno esté enfocado en los hechos. Pero la inferencia tiene que ver con hipótesis, con argumentos que me sirven a mí para llegar a una conclusión. Puede ser que resulte cierto o puede ser que no. El peligro está en que si resulta falso, el auditor queda mal. Y es bueno hacer una diferencia entre lo que es un hecho y una inferencia. Fíjese allí. ¿Cuál es la característica que usted nota que salta a la vista en la figura que está mirando? Compártame su opinión. ¿Qué es lo que a usted le surge como idea central cuando ve la figura de este niño allí en la imagen? Bien. ¿Qué ha pasado un perro? Evidencia de que un animal ha pasado por ahí. El niño tiene curiosidad. Pasó un perro hacia arriba. Se pregunta de qué animal es la huella. Analizando qué animal ha pasado. Voy a volver a reír las respuestas para que vea la gran diferencia que se genera de opinión entre diferentes observadores. Nuevamente, una opinión dice que ha pasado un perro. La siguiente dice evidencia de que un animal ha pasado por allí. Otra dice el niño tiene curiosidad. Pasó un perro hacia arriba. Se pregunta de qué animal es la huella. Y está analizando la última, qué animal ha pasado. La última dice, el niño mira a qué dirección va. Cuando no tenemos suficiente información, cuando no tenemos suficiente dato o hecho, mi conclusión podría estar aterrizando en una inferencia. Y un auditor evita las inferencias. Basa sus conclusiones solamente en hechos. Recuerde, un auditor basa solamente sus conclusiones en hechos. Por ejemplo, cada vez que juega la selección, observe, lea, Mariana falta al trabajo. Mi inferencia es que mañana vamos a estar solos en la oficina. Adelanto una conclusión sobre la base de algún argumento o hipótesis. Pero en realidad no podemos guiarnos por las inferencias. Tenemos que ver hechos, tenemos que estar ciertos. Y esto es un buen freno para el auditor, para un buen auditor. Mientras no tiene la certeza, la convicción de un hecho, no emite una conclusión, lo deja como una observación. Eso le da mucha confianza al proceso, le da mucho respeto, porque el autor no se apresura a dar una no conformidad por el solo hecho de que le parece.
¿Cómo le queda la opinión? Quiero chequear si se ha entendido el concepto entre hecho o inferencia. ¿Alguna pregunta ahí? Bien, entonces continuamos. ¿Qué ve allí? Fíjese, quiero que revise la imagen que está mostrándose en pantalla. Imagínese que usted llega así en calidad de ese hombre y ¿qué pensaría? ¿Se haría la misma pregunta? Lo mismo ocurre cuando el auditor está pasando el proceso de auditoría. Necesita revisar la evidencia y estar cierto de lo que está a punto de concluir. Vamos con los comentarios. ¿Dónde está? Muy bien, Juan. Dice, Juan nos comparte y dice, ¿dónde está González? Todos conocen esa de González. La primera pregunta que podría hacerse. Gloria dice, fíjate debajo de la cama. Sí, podría tener una serie de interrogantes y de preguntas. Si no es su ropa, está en problemas. ¿Podría ser qué ha pasado aquí? La pregunta. Gracias, Juan. Quería empezar justamente la revisión de la lámina con esa postura, ¿no? El auditor no se, a pesar de ver la evidencia frente a él, una evidencia cierta, no lanza una conclusión evidente para él, sino que sobre eso pregunta, se asegura de que efectivamente es lo que está pensando. ¿Qué otra opinión tenemos? Gracias. No sacar conclusiones antes de. Me gusta esa frase. No sacar conclusiones antes de. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer como auditor? Preguntar. El auditor es un especialista en preguntas, preguntas abiertas, preguntas poderosas. Bien. Otra figura. ¿Qué hace usted? ¿Qué piensa que hace este supervisor si observa a dos trabajadores sentados? Tiene dos opciones. O reniego o voy, saludo y pregunto. Todo depende de mi percepción, de si estoy dando por hecho que están perdiendo el tiempo o tengo una inferencia y entonces prefiero acercarme y preguntar. Puede haber una gran diferencia entre tomar la mano a alguien y iniciar una conversación. Voy a poner el puntero para poder marcar. Fíjese, esta es una opción, pero basado en qué? En una inferencia. Esta es la segunda opción, basado en primero preguntar. Mire la diferencia. Vamos a revisar los comentarios aquí un momento. Puede que estén en horario de refrigerio. Exactamente, Gloria. Puede haber muchas posibilidades. Puede ser que estén discutiendo cómo hacer el siguiente trabajo. Pero a veces preferimos ir por este camino. Y entonces la oportunidad de aprender, de compartir, de enseñar incluso, se pierde.
Eso me pasa en la mina cuando uno ha llegado pasado de media guardia y siguen descansando o volando. Ah, efectivamente. Y a veces uno se olvida que la gente también necesita descansar. Pasa con frecuencia que uno ve a los trabajadores descansando y piensa que están holgazaneando, ¿no? Flojeando. Vamos con uno más. ¿Qué le parece ese mensaje? Mi mensaje puede crear una información equivocada en mi interlocutor, en mi auditado. Bien, vamos a mirar rápidamente algunas definiciones de auditoría. Si no tiene ninguna pregunta, adelante. Hallazgo de auditoría es la comparación entre una evidencia de auditoría y el criterio de auditoría. Recuerde, la comparación de ambas cosas me da el resultado de un hallazgo. Las conclusiones deben estar basadas en las consideraciones de objetivos y los hallazgos. Siempre una auditoría tiene un propósito y mi conclusión debe enfocarse en si yo estoy cumpliendo el propósito de la auditoría. ¿Para qué hago una auditoría? Para verificar una serie de cumplimientos. Vamos a mirar ahora algunos propósitos. Auditado no es la persona, auditado es la organización, el área, el proceso, el dueño del proceso puede ser. Y el auditor es la persona que lleva a cabo la auditoría. Son todos estos términos producto de la norma. Un programa de auditoría es un conjunto de auditorías que usted planea en cierto tiempo. Cada una de estas auditorías que usted está programando tiene un propósito, mientras que el plan viene a ser la descripción de las actividades propiamente ya de la auditoría que se ha acordado realizar. Nuevamente, el programa es un conjunto de auditorías, mientras que el plan es en sí el detalle de actividades de la auditoría que se va a realizar. Ejemplo de un programa, mire, tiene meses, tiene los procesos que se va a auditar, los criterios, los auditores y los auditados. Fíjese, fechas, requisitos, que es un ejemplo, los auditores, es simple, prefiero que las cosas se mantengan simples a complicadas y no se puedan hacer. Es importante detallar el alcance de la auditoría, o sea, decir hasta dónde vamos a llegar, porque si no mantenemos el foco podríamos terminar haciendo algo que no tiene sentido, ¿no? Recuerde que la auditoría tiene un propósito, tiene un objetivo y hay que cumplirlo. Por eso necesitamos delimitar lo que es la auditoría. Algunos principios que vale la pena mencionar. La integridad, la presentación ecuánime, el cuidado profesional, el tema de la confidencialidad, la independencia y el enfoque basado en evidencia. Algunos principios que hay que cuidar. Si usted no cuida estos principios, está corriendo el riesgo de hacer cualquier trabajo menos una auditoría. Vamos, ¿qué cosa es la integridad? La integridad tiene que ver con que con la coherencia entre lo que digo y hago, ¿cierto? La integridad tiene que ver con mi realismo, con la veracidad, con mi confidencialidad también, de guardar la información, de no soltar información o deslizar información como auditor. Una persona íntegra generalmente se resume en una frase, es una persona que cumple lo que dice, así de simple. Presentación ecuánime significa que yo presento los hechos, no presento opinión, presento hechos. Un auditor no está para opinar si algo le parece bien o le parece mal. Todo está basado en hallazgos. Sus informes y conclusiones son veraces, son precisos, son exactos. Si hay algo que es de color negro, pues es de color negro. No es un negro que a mí me parece que está bien. El tema del cuidado personal tiene que ver con la diligencia, fíjese, el cuidado, la minuciosidad para encontrar la información. No es un tipo superficial, es un tipo profundo. Tenga cuidado con los auditores o tenga cuidado también con que usted desarrolle una inspección. Ya lo sabe,
La inspección está enfocada en peligro, riesgos y controles. La auditoría está enfocada en verificar que el sistema esté funcionando, me esté dando los datos que yo espero, esté cumpliendo los requisitos del sistema o los requisitos legales a los cuales nos hemos adherido. Confidencialidad. La confianza tiene que ver con el cuidado de la información que se le entrega al auditor. Mucho cuidado con que recibo información de mi auditado y luego la comparto con alguien más y entonces abro el abanico de información a quien no sabe guardarla. Muy importante porque si el auditado se entera, usted pierde credibilidad. Independencia tiene que ver con que no tenga yo un conflicto de intereses con el equipo de trabajo o con las personas que estoy auditando. Tiene que ver con la objetividad, ¿no? Es poco probable que en una organización los auditores internos no tengan conflicto de intereses. Sí los van a tener, pero lo que uno tiene que hacer es a tratar de reducir esto intercambiando auditores internos entre áreas que casi nunca se ven, casi no tienen interacción. El enfoque basado en la evidencia, habíamos dicho, tiene que ver con los hallazgos, la revisión sistemática de las conclusiones que uno tiene, pero basado en los hallazgos, en que esto sea fiable, en que los hallazgos sean trazables. Si uno habla de algún registro, alguna no conformidad, lo primero que los auditados le van a preguntar, dime qué registro fue, dime cuánto registro fue, dime qué personas son, y uno tiene que tomar nota de todo eso. Tenemos una pregunta aquí. Gracias, Luis. A ver, ¿es necesario para una auditoría que exista un auditor líder? Vamos a mirar eso más adelante. Muchas veces se tienen equipos auditores. Para este curso, yo prefiero hablar solamente de auditor. Solamente de auditor. Ojo, quiero avanzar, como vieron hace unas cuantas láminas atrás, con el siempre estoy enfocado en el GTCC. No sé cuánta gente aquí maneja la 19011, pero creo que es importante entender primero mi posición como auditor. Y vamos a tocar en un momento el tema de auditor líder, ¿no? Cuando se tiene un equipo de auditores. Veamos algo de lo que es gestión de un programa de auditoría. Fíjese en la gráfica, ¿no? Todos estos elementos yo los voy a listar para que ustedes lo vean. No es parte del curso de tenernos en cada uno de ellos porque un curso de este tipo podría tomarnos hasta un par de días, de 8 horas cada uno, ¿no? Pero sí quiero compartir con ustedes que esta información existe esta norma, la ISO 19011, que es una guía de todas las pautas y buenas prácticas que hay que seguir para desarrollar un buen proceso de auditoría. Empezamos con, ustedes ven a la parte de arriba, voy a permitirme marcar para que no se pierdan, regresando un poquito aquí, eso es. Opciones de puntero, pluma, aquí está. Aquí tenemos, objetivo de la auditoría, es el primero en la lista, ¿no? ¿Qué cosa es objetivo? Vamos a explicar. Pero luego todos los elementos que usted ve están en dos grupos. Están, lo más importante, establecer el programa, que es el pre, la parte de planear. Siempre hemos hablado de que la planificación es lo más importante. Luego está la parte de implementación, ¿cierto? Tenemos la parte de evaluación de las competencias del auditor, la revisión de la auditoría, que es la parte del hacer. Quiero enfocarme mucho en esto, en el planear. ¿Qué implica el planear y todos los elementos? Y luego finalmente tenemos la parte de verificación y de actuación. Como usted puede ver, tiene aquí los 4 elementos de la mejora continua. Su programa necesita tener estos 4 elementos. Siempre pensar que es importante planear, ejecutar, verificar y actuar para la mejora. Porque después de esta actuación, vea cómo va la flecha. La flecha va a mejorar el propósito de la auditoría. Para efectos de auditorías internas resulta muy interesante porque uno puede hacerle un seguimiento mucho más detallado al proceso de auditoría, ir viendo cómo seguir mejorando. Y aquí usted puede crecer, puede innovar. Veamos qué es o qué son o qué incluye los objetivos de un programa de auditoría. Primeramente, ten en cuenta que
el gerente va a querer participar. ¿Cuál es la prioridad del gerente? ¿Qué quiere saber el gerente? También están los intereses comerciales o de negocios. Hemos hablado del tema de rentabilidad. Dele valor a la auditoría. Haga que la auditoría no solamente se enfoque en temas de riesgo, sino también en un tema conectado con la parte de negocio. También puede ser que se requiera verificar un proceso, un producto, un proyecto o algún cambio que ocurre en ellos a través de la auditoría. Mire cuántos blancos puede tener. Tenemos una pregunta más. Déjenme ver. Problemas de audio. Mesa de control, chequéame el audio, por favor. Gracias. ¿Estamos bien? Sí. Gracias. Entonces, esto es mi blanco. ¿Qué es el objetivo? Es mi blanco. Es lo que voy a trabajar yo. Es en lo que me voy a enfocar. También puedo enfocar requisitos de la auditoría. Fíjese. También puedo enfocar requisitos legales. Puedo verificar en mi auditoría los temas de los contratos. Hay auditorías solamente de contratos, fíjate. Y muy importante para no meterte en problemas. También puedo verificar proveedores. ¿A qué proveedor contratar? ¿Debo o no contratar a un proveedor? Adelante con una auditoría, verifica cómo están sus elementos fundamentales a nivel de análisis de riesgo, control operacional, temas de capacitación, estructura de responsabilidades, manejo documentario, tema de respuesta a emergencia, manejo de indicadores. Todo puede chequear en el proveedor. Mi blanco también puede ser las partes interesadas, fíjate, los clientes, en este caso contengo terceros. También puede ser el desempeño a nivel de fallas. Quiero chequear y auditar solamente el tema de fallas, cómo se está manejando todo la estructura de no conformidades, de acciones correctivas, y también puedo ver riesgos específicos. Finalmente, los resultados de auditoría necesitan un seguimiento y puede ser un propósito de esta auditoría que yo diga, esta auditoría es para ver el resultado de auditorías previas, para ver si las acciones correctivas que se han dado a lo largo del último año, producto de las auditorías, se han confirmado, se han realizado. Y también, como lo vimos al principio, ver el nivel de madurez de mi sistema de gestión. Un programa de auditoría necesita establecer roles y responsabilidades, competencias de las personas que van a manejar el programa de auditoría y establecer el alcance. Así de simple, ¿ok? Que si usted no está entendiendo la complejidad de lo que es llevar un proceso de auditoría, mi recomendación es hágalo simple, parta por lo que entienda y vaya creciendo en su conocimiento. ¿Qué más necesitamos establecer un programa? ¿Qué cosa es lo que se va a evaluar? ¿Ok? En este caso podemos evaluar riesgos. Necesitamos tener un procedimiento para que todo el proceso de auditoría se lleve de manera estándar. Necesito identificar recursos. A veces uno puede toparse con que está empezando una auditoría y se encuentra con que hay que movilizarse de un lado a otro a 1 hora de camino, porque necesita chequear una unidad que está a 1 hora de camino, y resulta que en el programa nunca contempló el uso de una movilidad. Y entonces la auditoría se quedó a mitad de camino. En la fase de implementación, igual tenemos objetivos y criterios, métodos de auditoría y selección del equipo auditor. Y aquí vamos a hablar de un poco de las competencias del equipo auditor. Fíjese, no cualquiera puede ser un auditor, no ponga a cualquiera a auditar, verifique que tenga la competencia, verifique que tenga la formación. Mínimo debería haber leído la norma 19.011 si es que va a hacer una auditoría del sistema de gestión. Debe conocer, si es auditoría de seguridad, mínimo debe conocer muy bien la norma OSAS. No incluya en su equipo de auditores una persona que no conoce la norma OSAS. Asígnenle responsabilidades para el auditor y allí puede nombrar a un líder. ¿Quién es el auditor líder? Generalmente es una persona que ha desarrollado varios procesos de auditoría, conoce ambas normas, tiene experiencia, puede dirigir un equipo de auditores y puede delegar a cada auditor un trabajo específico. También dentro de lo que es la parte de implementación, puede ver el resultado del programa de auditoría y la gestión del mantenimiento de registros. Qué importante es tener registros preparados con antelación.
Si usted no planea, no pretenda que las cosas tengan un nivel excelente. Cuando usted va a hacer el monitoreo, que es el otro elemento de la parte de la implementación del programa, evalúe la conformidad del programa de auditoría. Nuevamente, recuerde el PHBA, planea auditar una organización, un equipo de trabajo de una manera. Usted tiene la obligación de evaluar si se cumplió con el programa. No obvie eso. Vea si los objetivos de la auditoría se han cumplido. Evalúe, ojo, el desempeño de su equipo auditor. Evalúese usted mismo. ¿Cómo? Vaya a su plan y verifique si usted cumplió con lo que había planificado. También es importante que en la fase de monitoreo uno evalúe las habilidades del equipo auditor, lo que habíamos dicho, la experiencia, la capacidad para implementar su plan de auditoría, que evalúe la retroalimentación que da la gerencia, los auditados y los auditores, pero también las partes interesadas, ¿cierto? Usted no puede mejorar si usted no comparte la información con las personas que han sido auditadas, que han sido parte del proceso. Pregúnteles con toda libertad. Porque la única manera de mejorar es cuando usted recibe feedback. Siempre es difícil escuchar las críticas, pero es la única manera de asegurar un proceso de mejora continua. En la parte de revisión y mejora, mire, los resultados y las tendencias del monitoreo son la clave. Necesita ver cómo se están manejando los programas de auditoría en cuanto a sus resultados. Vea si se están siguiendo los procedimientos y si las necesidades de la organización le están diciendo a usted que necesita modificar su programa de auditoría. Hay personas, he visto personalmente, que temen modificar sus programas de auditoría, que temen modificar la forma en que vienen desarrollando sus programas de auditoría, pero eso no debe ser un temor. Los programas de auditoría siempre tienen que estar sujetos a cambios. Por ejemplo, si usted diseñó su programa para todo el año y está en los meses de enero, febrero, marzo, pero se dio cuenta que el enfoque de su programa de auditoría no estaba apuntando a un riesgo o dos específicos, cambie el programa, reoriente sus métodos, ponga alternativas para poder cubrir lo que realmente le interesa, porque al final de cuentas usted necesita ver la efectividad de las acciones que están moviendo el sistema. Usted necesita mirar si estas acciones, si estos controles, si estos procedimientos realmente están tratando y reduciendo los riesgos. Temas de confidencialidad y seguridad de información relacionadas con el programa de auditoría. Hay que tener mucho cuidado con la información que se le entrega al auditor. El auditor necesita llevar información, pero en la medida de lo posible recomiendo que cuando ya ha utilizado toda la información, la devuelva. Es muy importante que la información quede con usted, siempre esa confidencialidad, porque la preocupación podría venir del auditado de quedarse preocupado porque hay cierta información por temor, no se la pedí, se llevó el auditor. ¿Preguntas hasta aquí? No tenemos preguntas. Seguimos con la parte de realización. Quiero llegar a la parte donde tocamos la competencia, que es la parte que más me interesa. Gracias, Luis, por las preguntas. Vamos con el inicio de la auditoría. Mucho se cuida en la parte de auditoría el inicio, ¿no? Y en el inicio se acostumbra mucho decir, esta es una auditoría de seguimiento, esta es una auditoría de certificación o esta es una auditoría interna, ¿no? Necesitamos establecer el contacto inicial con un auditado y en la reunión inicial es que se desarrolla todo lo necesario a nivel de recursos, se planifica, se prepara luego las actividades de la auditoría y pasamos a la realización, donde la fase de realización incluye el desarrollo de un plan. Finalmente está el reporte, la finalización y la realización de la auditoría de seguimiento. Vamos a mirar unos conceptos rápidamente porque no es la intención profundizar, pero quiero que sepan que todo esto es parte de la formación de un auditor interno de alto nivel. En la fase de inicio, el contacto es muy importante. Determinar si se puede o no hacer la auditoría. Me he topado con procesos, fíjate, donde vamos a hacer una auditoría y resulta que hubo un problema en la planta. Y yo miraba al auditor y decía, no, tenemos que seguir auditando porque así tiene que ser la auditoría. Y el señor de planta estaba totalmente estresado con un problema de planta. Salió corriendo y lo dejó el auditor parado. ¿Por qué? Porque uno tiene que determinar la viabilidad.
No es pecado que uno retrase un poco la auditoría o la postergue, eso no es pecado. Lo importante es tener la colaboración del auditado. Y aquí necesitamos empezar revisando documentos. Y ahí viene la preparación del plan. Una vez que usted viene a mirar la documentación, va a tener una idea mucho más clara de cuál es el plan para el día, para el segundo y para el tercer día. Muy importante que allí asigne el trabajo al equipo. Prepare documentos de trabajo. Defina el objetivo de lo que van a hacer cada persona. Tenemos una pregunta, vamos a ver. ¿Los documentos se revisan antes? Sí, necesita revisar documentos para tener una idea del alcance y a dónde va a ir, a dónde se va a mover. Lugares, fechas, criterios, quiénes va a ser, quiénes van a estar con ustedes. Estamos hablando del plan. Este plan que usted diseña se lo entrega al auditado. Ojo, se lo tiene que entregar, no se le ocurre hacer un plan en secreto, no, se lo tienen que entregar, tiene que tener el acuerdo del auditado. El auditado tiene que decir sí, estoy de acuerdo. Los detalles son importantes para que usted tenga la máxima participación de la organización o del equipo auditado. La información puede estar centrada en el área, proceso, los criterios que deben cumplirse, la complejidad de las operaciones, el detalle de los riesgos. Acá tiene un montón de información. Cuando termine esta parte les voy a hacer un resumen en un gráfico que resume OSAS en una sola lámina para que ustedes vean cómo pueden enlazar todos los elementos que estamos explicando. El auditor necesita entender cuáles son los procesos, entradas, salidas, controles, cómo funciona la organización. Allí puede elaborar mejor el plan. Este entendimiento, ojo con lo que le digo, este entendimiento parte de preguntas básicas, preguntas que los deben llevar a establecer listas de verificaciones, caminos acerca de la investigación de hechos, organizar la secuencia de pasos, quién debe cubrir, qué aspectos importantes. La lista de verificación de criterios de auditoría le permite a usted fijar en su mente qué va a verificar. Consulta, el tiempo para realizar una auditoría la decide el auditor o el auditado. Generalmente el auditor es el que decide dentro del tamaño de la organización cuánto tiempo y cuánta gente debe destinar. El auditor evalúa y decide, necesitamos 3 días auditor, 4 días auditor, con 2 auditores por día, unos verificando las áreas de planta, mina, y mantenimiento eléctrico, otros verificando las áreas de soportes. Eso lo decide el auditor líder cuando lo hay, o si no el auditor solo cuando es uno a cargo. Bien. Cuidado con el mal uso de las listas de verificación, ¿no? Hay que hacer siempre el ejercicio para no obstruir, porque a veces cuando uno no maneja la lista de verificación, se queda uno leyendo las preguntas que ha preparado. Sí, gracias a ti, Joseph. Se queda uno leyendo la lista de lo que ha preparado y retrasa la auditoría. El auditor está ahí pensando qué es lo que pasa. Uno tiene que prepararse a nivel de la lista de verificación. Usted haga su lista, pero prepárese, léala, memorícela, apréndala. Es muy importante que su lista de verificación no sea una sorpresa para usted mismo. En la parte de realización, nuevamente, realizamos la apertura, revisamos la parte documental durante la auditoría. Siempre estamos comunicándonos con el auditado. Esta es una cosa que sí me gustaría tomarme unos par de segundos aquí. ¿Qué es comunicarse con el auditado? Constantemente tienes que darle información. La auditoría no es un secreto, no es una sorpresa, es un proceso de mejora, donde ellos quieren saber cómo vamos. Le tienes que decir lo bien que están haciendo, alguna observación que te preocupa. Las preguntas son abiertas. Recopila información, verifica la información. No dejes de verificarla. Mira, cualquier fuente de información pasa por una etapa de recolección por medio de un muestreo apropiado, que esto se convierte en una evidencia, lo evalúas contra el criterio de auditoría, como está acá, mira, lo evalúas, antes está la evidencia, lo evalúas y ahí defines el hallazgo. Así va el tema, mira. Y luego igual hay que revisar para poder sacar la conclusión. Muy importante que la generación de hallazgo esté basado justamente en buena evidencia para que tus conclusiones sean ciertas, ¿ok? Finalmente, haz el cierre. En la parte de reporte, haz el reporte y distribúyelo. Cuidado con las observaciones a nivel de evidencia física.
ten en cuenta, cuando hagas entrevistas, toma nota de los nombres de los entrevistados, anota el número de equipo, la ubicación de los equipos, describe el control operacional específico y el lugar donde tú lo observaste. ¿Qué buscar? Ya hablamos de eso, temas de orden y limpieza, el tema de registros operacionales. ¿Qué es lo que es importante aquí? Que tengas detalles, porque todo esto no va a ir en el reporte, va a ir en tu detalle. Si alguien pregunta, tú lo tienes anotado. Cuidado con obviar información. Alguna vez pasó que le preguntaron a un auditor, ¿y dónde fue que usted encontró al trabajador sin arnés? Y él se quedó pensando y dijo, fue en un sitio que queda cerca de la planta, y el auditor estaba realmente perdido. Cuidado con eso. Identificación de hallazgos. ¿Qué es una no conformidad? Es cuando definitivamente pasan alguna de estas tres cosas. O no se cumplió un requisito propio de tu sistema, tú mismo te lo pusiste. En eso tienes que tener cuidado, revisa. Si tú pones algo en tu sistema es para cumplirlo. Muchas veces nos llenamos de papeles, de procedimientos, ponemos una serie de requerimientos y no lo cumplimos. Allí el sistema están haciendo mal. Lo que pones en tu sistema, lo que pones en tus procedimientos, en tus estándares, en tus registros, tienes que cumplir, si no es una no conformidad. Cuando la práctica no es eficaz y también cuando hay una diferencia en la implementación, o sea, es puro papel y no se cumple nada en el campo. Recuerda que una auditoría se va a verificar en tres niveles: a nivel documentario, a nivel de entrevista y a nivel de observación de campo. DEO, le llamo yo, el DEO. Siempre los tres: documentación, entrevista y observación. Bien. Siempre esté comunicando durante la auditoría que la no conformidad no es algo negativo, no es un castigo, es una oportunidad de mejora. Siempre esté remarcando. A la gente le cuesta entender que la auditoría es un proceso de mejora positivo. Resalte fortalezas, identifique oportunidades de mejora. ¿Cuánto nos cuesta? Digo nos cuesta porque no sé si alguien se puede excluir de aquí. Reconocer lo bueno que hace la gente. A veces estamos tan enfocados, pero tan enfocados en resaltar lo mal que están haciendo las personas y no nos damos cuenta de lo bueno. Resalte dentro de su calificación de hallazgo lo bueno que le llama la atención. Hágalo positivamente para que ellos puedan reconocer que se trata de un buen auditor. Una no conformidad mayor es una ausencia total de un requisito, cuando no se cumple un tema legal o cuando hay una falla sistemática. Ojo con el término, falla sistemática en el cumplimiento de un requisito. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si usted va a auditar y ve a un trabajador que no está usando un arnés, cuenta 1, cuenta 2, cuenta 3, cuenta 4, cuenta 5, y sigue contando que un trabajador en varios espacios de trabajo no está usando el arnés, usted está ante una falla sistemática. Sí, ¿cuánto tiene? 5, 10, 15, 20, 25 veces. Esto es una falla sistemática. No se olvide, tiene que ser una falla sistemática. No conformidad menor, cuando uno puede levantar, no es considerado como una no conformidad mayor, una observación puntual. La observación es cuando ve una potencialidad de incumplimiento de un requisito. ¿Cómo redacta una no conformidad? Mire, qué interesante. Una manera clara y concisa, lenguaje, palabras como no se evidenció tal cosa, o se evidenció, o no se pudo describir el problema. Quiero pasar directamente a el ejemplo. Aquí está el ejemplo. Mire, lea el siguiente ejemplo. Dice, el jefe de operaciones de una mina, necesito bajar la pantalla, aquí estamos. El jefe de operaciones de una mina manifiesta que se ha iniciado una nueva operación subterránea en la zona 34. Cuando el auditor pregunta si se identificaron los peligros correspondientes al jefe de operaciones, responde que no fue necesario, ya que esa es una actividad conocida para todo el personal y ellos saben cuáles podrían ser los peligros. Pero ¿qué dice la norma? Miren la forma en que se redacta la no conformidad. No se han identificado los peligros relativos a la nueva zona de operación subterránea en la mina zona 34. Es cierto, pero abajo, seguidamente, aquí, a partir de este párrafo, digo, la norma, o sea, hago referencia a la norma, al requisito. Podría ser el procedimiento número 2 de análisis de riesgos del sistema de gestión de la empresa X. En este caso digo, la norma requiere en 431, en el elemento 431 de OSAS, que la organización identifique continuamente sus peligros, evalúe sus riesgos y determine sus controles. Aquí no hay opinión.
Aquí hay un hecho identificado en la parte inicial y está la norma. Esa es la forma de redactar una no conformidad. Usted no incluye ninguna opinión, no incluye su valoración. Finalmente, en la parte final de auditoría, usted debe revisar si todas las actividades se han cumplido, todo lo que usted acordó, ¿ok? Porque pudo haberse presentado alguna situación anormal, pero usted necesita revisar a ver si se cumplieron todas las actividades del programa, del plan que usted trazó. Y esto debe informarlo en la fase final. Necesita informarlo a los auditados. Hemos logrado cumplir una buena cantidad de actividades, pero la actividad número 2 o 3 no la hemos logrado por falta de recursos, porque hubo una emergencia o porque hubo hasta una emergencia es auditable durante un proceso de auditoría. ¿Necesita hacerle seguimiento a la auditoría? Sí, siempre recuerde que, igual que una inspección, si usted no vuelve, el peligro no se va a corregir. Si usted no hace seguimiento a los objetivos de la auditoría, si usted no mira cómo se desarrollan las conclusiones en acciones de correctivas o preventivas, la auditoría, el proceso de auditoría no va a mejorar. Necesita ser consciente que hay un seguimiento pendiente. Quería llegar a esta parte, porque aquí nos vamos a tomar un poco de tiempo para analizar el tema del auditor y su rol. Porque se trata de usted, se trata de personas. Siempre pienso que el conocimiento técnico lo puede aprender cualquiera, pero la competencia personal, el desarrollo de la persona como un líder, como un auditor ecuánime, de presentación intachable, es algo en lo cual hay que trabajar mucho. Y aquí quiero hablarles de las relaciones. Las relaciones entre auditados y auditores son críticas. Cuidado con el enojo, es una experiencia personal. Es el enojo una energía poderosa que que lo puede ayudar a usted en el proceso de mejora. Algunos podríamos decir, no, es malo enojarse. No, el enojo no tiene que ver, me dice mesa de control allá. Esto es un curso que se llama Maneje su enojo de manera positiva, ¿ok? De acá estamos extrayendo este término. El enojo es una alerta, ¿ok? O sea, usted necesita mostrar siempre una postura enérgica. A ese enojo me refiero. No se muestre como el auditor pasivo que nada lo moviliza. Cuando usted vea que algo no se está haciendo bien y hay cierta liberalidad para no aplicar controles, usted muestre su enojo, su firmeza y sea firme, porque ese enojo debe llevarlo a emprender acciones positivas. Lee lo siguiente. Es un extracto del curso que también se viene prontamente. El enojo puede ser un motivador poderoso y positivo. Ojo, que puede servirnos para movilizarnos a emprender acciones de amor con los cuales buscamos rectificar errores y corregir injusticias. ¿Por qué hablo de acciones de amor? Fíjese, nosotros como hombres de seguridad he descubierto en muchos casos en mi experiencia, ¿ok? Nos enfrentamos a situaciones donde la gente no quiere hacer las cosas, ¿ok? Y lo primero que muchas veces hemos hecho, me incluyo, es enfrentarnos a la gente de una manera soberbia, hasta irrespetuosa. Pero decimos a la gente después, pero yo quiero que tú te cuides, yo quiero que tú salgas sano, pero no lo trato bien. Hay una dicotomía, hay una cosa enfrentada. Mientras que yo digo una cosa, mis hechos avalan otra. Necesito entender que el enojo es válido, pero la acción que procede, ¿no? Que está después de este momento emocional, hace la diferencia. Y puede ser que emprenda yo acciones positivas de amor, o sea, de cuidado hacia las personas, o puede ser que se convierta en una fuerza impetuosa e incontrolada. Ahí hay una gran diferencia. Fíjate, mientras que el enojo es un estado de alerta, la acción posterior se divide en dos, acción positiva, acción negativa. Y quiero que seas consciente que tú, como auditor, necesitas en algún momento ser firme, mostrar enojo, molestia por la exposición al riesgo de los trabajadores, pero la acción posterior a esta debe moverte a colocar observaciones profundas en tu reporte de auditoría. Por eso el auditor tiene que determinar hasta qué punto se han cumplido los requisitos de la auditoría. Tiene que poner todas las conclusiones, pero basado en lo que acá resaltamos. Evidencia objetiva, cuidado con la inferencia de hechos. Y usted siempre tiene que estar a cargo.
La comunicación, ya dijimos, el tema de espacio, tiempo, contacto, el lenguaje corporal. Me gusta este término, el lenguaje corporal. Tuve una experiencia con un auditor argentino donde me pidió un programa de gestión y yo me desesperé buscándolo en la oficina. Él dio 2 pasos, se paró frente a mí en el ingreso de mi oficina, se sacó los anteojos y me quedó mirando y empezó a sonreír. Fue tan sutil que me dijo, no te engañes, ya sé que no lo tienes. Eso me encanta, la sensibilidad de las personas para con el auditado. En la parte de entrevistas, recuerda, no atosigues a la gente con preguntas, no eres un policía. Siempre cuida la forma de tus gestos, ¿no? Introduce preguntas, siempre pregunta, pero que esto no sea una pregunta-respuesta como si estuviéramos jugando al gato y al ratón. No estamos pescando a nadie. Vamos a dar algunos tips sobre el tema de técnicas para preguntar. Apunta lo relevante, no respondas con preguntas, da información, da información. ¿Qué preguntas? Preguntas abiertas. Da preguntas abiertas para que quién hace este trabajo y dónde lo hace, de qué manera, qué recursos usas, cuál es el propósito para hacer este trabajo. Estas preguntas te van a ayudar a descubrir si la gente está manejando un peligro, si hay un riesgo presente y si está aplicando algún control. Las preguntas abiertas definitivamente buscan respuestas informativas. Enfócate. Cuidado con desenfocarte e irte por las ramas. No te extiendas. Pregunta, muéstrame. Dile, muéstrame. Ve al grano, dile, muéstrame. Puedo hacer 1 o 2 preguntas, pero no me lleno con 5 preguntas cuando puedo ahorrarme el camino diciendo, muéstrame cómo lo haces. ¿No? En lugar de preguntarle, ¿y cómo lo haces? ¿Y qué herramienta utilizas? Digo, muéstrame. Ahorra mucho tiempo. Evita preguntas cerradas. Esto es realmente una lucha para todo auditor en formación. Siempre tendemos a hacer preguntas cerradas que aterrizan en respuestas como sí o no. Ayuda, pero es para precisar información. Generalmente no te da mucha información y si lo usas muy seguido parece un interrogatorio. Las preguntas de aclaración también, pero es muy importante que entiendas que consumen mucho tiempo. Si se usan a menudo, da la impresión de que no estuvieras escuchando porque estás que repreguntas y repreguntas la misma información. Vamos con el tema de competencias del auditor. Fíjate, necesitamos auditores con educación. ¿Qué es educación? Algún tipo de información básica, universitaria, que le haya dado la experiencia, el conocimiento de manejar equipos de trabajo, de sistemas de gestión. Necesitamos que tenga experiencia en el trabajo, entrenamiento, experiencia en auditorías. Todas estas calificaciones, si no las tiene, las puede adquirir. Y algunas capacidades también para entender diferentes tipos de actividades. Hay gente que puede auditar organizaciones o actividades con las cuales nunca ha tenido ningún contacto, pero su capacidad para entender hace que sea una persona calificada para ser auditor. Algunas habilidades como perceptividad, o sea, la capacidad para dar con el problema rápido. La escucha es muy importante, la persistencia también. Visión flexible, o sea, veo diferentes puntos de vista. Para eso necesito hacer varias preguntas. Tengo la habilidad de enfrentar un problema de manera lógica y sistemática. O sea, lo parto, lo desmenuzo a través de mis preguntas. Necesidad de comunicarse que tiene que ver con la parte social y también la habilidad de presentar las cosas. No sé si ha tenido la experiencia, pero me ha tocado auditores que dan una serie de rodeos para decir una sola información. Entonces necesitamos que la expresión de pensamientos, de ideas sea de manera clara. También la parte técnica. Necesitamos entender que que cogiendo un poco la habilidad de inspeccionar, que haya ese espíritu investigador de ir siguiendo la pista para ver si se cumple o no se cumple con los requisitos del sistema. Y aquí está la parte que les había prometido. Déjenme revisar si estamos bien. Con el tiempo, sí, estamos bien. Quiero cerrar en los últimos minutos con este gráfico que en realidad representa a los elementos de OSAS, ¿ya? Y quiero explicarles cómo puedo yo auditar partiendo de cualquier elemento. Fíjese bien, imaginemos que yo llego a una organización y entonces me topo con el área de recursos humanos. Entonces, el área de recursos humanos yo voy a encontrar lo que es la parte del MOF.
lo que es la parte de estructura y responsabilidades. Antes de pasar aquí, quiero chequear si tenemos alguna pregunta. Por favor, Joseph, ¿tendrás alguna pregunta? Luis Malpartida. Luis, chequeando si hay preguntas porque estamos en la parte final. Me comunica mesa de control que tenemos algunas preguntas, aunque no las estoy viendo todavía. Bien, no tengo preguntas, entonces vamos a ir cerrando con esta última lámina. Bien, imaginemos nuevamente que estoy en la parte de recursos humanos y me encuentro con el elemento de estructura de responsabilidad, el famoso MOV. ¿Ok? Aquí estamos. Entonces, teniendo el MOV, yo puedo a nivel de estructura y responsabilidad hacer un enlace. Puedo verificar, por ejemplo, el elemento control operacional. ¿Por qué? Porque control operacional a nivel de programas de gestión tiene el quién y el quién me lleva al qué y el qué me lleva al cuándo. Fíjese, partiendo de estructura y responsabilidad, puedo yo entrar a revisar lo que es un programa de gestión. Voy a borrar esto para que nuevamente se vea. Otra vez, partiendo de estructura y responsabilidad, digo yo, chequeo y reviso quién. O sea, la estructura y responsabilidad tiene que estar en el quién de los programas de gestión. El programa de gestión es otro elemento del sistema. Pero también, a partiendo de estructura y responsabilidad, puedo llegar al quién en los programas de capacitación. Fíjese cómo yo puedo ir auditando. Luego de ver los programas de gestión, sabiendo que el qué tiene que ver con controles, ¿ok? Los controles están en la fase de análisis de riesgo. Mire cómo sigo la ruta, ¿ok? Y los controles, que es fase de análisis de riesgo, también están en los procedimientos y en los estándares. ¿Cómo partiendo desde estructura y responsabilidad puedo llegar a la parte de control donde están los estándares y procedimientos? Quiero que note cómo voy corriendo, pero eso no queda allí, porque después de procedimientos puedo saltar a análisis del riesgo, identificación de riesgos, y de aquí mismo puedo ver la identificación de peligros. Si quiero revisar la fase anormal, la fase de emergencia, me estaría llevando esto a revisar lo que es la parte de respuesta a emergencias. Nuevamente, quiero que mire lo siguiente, voy a poner en otro color para remarcarlo. Deme un minuto. Opciones de puntero, color de lápiz, azul. Ahora sí. Nuevamente, partí de estructura y responsabilidad. Nuevamente, fui a capacitación. Me voy a programas de gestión. En los programas de gestión encuentro diferentes líneas de control que tienen que ver con todo lo que es controles. Y estos controles tienen que ver con riesgos y estos riesgos con peligros. Quiero que note cómo puedo ir enlazando los diferentes elementos en una auditoría. Bueno, si es que no quiero hacer eso, lo que puedo hacer es partir de otro elemento. Vamos a ver. Borramos todo y nuevamente. No voy a partir ahora de estructura y responsabilidad. Voy a partir ahora de incidentes. Aquí están los incidentes. Muy bien. Como parto de incidentes, lo que tengo que mirar acá es el incumplimiento de algún control. Eso me debe llevar a hacer una revisión de los criterios de control contenidos en procedimientos y estándares. Y a su vez podría yo verificar de aquí mismo cómo están los programas de capacitación. Y a su vez podría mirar a nivel de ley cómo es que la legislación tiene que ver con estas líneas de control que se estén cumpliendo o no. En buena cuenta, lo que quiero decirles es que si usted tiene este gráfico en mente, lo estudia, lo revisa y lo tiene en su cabeza, usted podría, cogiendo cualquier elemento, sea el cumplimiento legal, sea el tema de indicadores, voy a cambiar de color, puede revisar indicadores y de indicadores saltar a cumplimiento legal. Puede revisar incluso lo que es la parte de respuesta a emergencias, decantar en legislación y luego correr a programas de gestión
o programas de capacitación. Lo que quiero que usted entienda es que haciendo este ejercicio en su mente, usted puede auditar una organización partiendo de cualquier elemento. Coja un registro solamente y siga la pista del sistema y enlácelo con todos los elementos del sistema de gestión. Y usted estará auditando todos y cada uno los elementos del proceso, la actividad o la organización. Este procedimiento está basado en la 05-2012 o existe otra norma que me permita elaborar un plan para auditar. La 05-2012 es una norma nacional, ¿ok? Generalmente los sistemas de gestión adoptan normas legales, pero los principios de auditoría me sirven para auditar cualquier normatividad legal. Puedes utilizar todos los elementos de la norma, pero yo sugiero que empieces con unos pocos y desarrolles un programa para auditar la 05-2012. Bien, estamos en la parte final y quiero ir chequeando cómo estamos, si hay alguna pregunta, porque te voy a lanzar la mía. Y ahora que la pelota está en tu cancha, ¿qué es lo que vas a hacer? Necesitas seguir adelante, necesitas entender que si no te capacitas de manera inteligente, si no sigues desarrollando los conceptos de un liderazgo extremo, sé que la sesión de hoy ha sido un poco más pesada porque los conceptos son de norma, pero necesitas meterte, involucrarte en el proceso para que estas habilidades vayan creciendo poco a poco. Y recuerda que tienes que gatear, tienes que tambalear para poder caminar y correr. Y eso solamente lo vas a poder lograr cuando tú te involucres en un proceso consciente de capacitación inteligente.